Ningún descendiente de Aarón podría encajar en la descripción de Cristo dada en estos versículos. Estos hombres no fueron santos inocentes, sin mancha. Aarón hizo un becerro de oro y guió a Israel a la idolatría, y los hijos de Elí fueron culpables de glotonería e inmoralidad. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Pero tenemos un sumo sacerdote perfecto, él es más santo que ningún otro sacerdote en la tierra, porque ministra en el tabernáculo del cielo en la misma presencia de Dios Padre. Aarón y sus hijos tenían que ofrecer sacrificios diarios por sí mismos primero y luego por el pueblo. Cristo es sin pecado, no necesita sacrificios, y el solo sacrificio que ofreció resolvió eternamente el problema del pecado. Todavía más, se ofreció a sí mismo en sacrificio y no la sangre de toros ni de machos cabríos. Es fácil ver entonces que el orden de Melquisedec es superior al de Aarón. La historia ha demostrado este punto porque Abraham honró a Melquisedec por sobre Leví. Se ha demostrado doctrinalmente porque la afirmación de Salmos 110, verso 4, así lo define. Dios creó un nuevo orden de sacerdocio en la ley y se ha demostrado en forma práctica, porque ningún hombre jamás podría calificar para ser sumo sacerdote, sino solo Jesucristo. No hay necesidad de buscar más allá de Cristo. Él es todo lo que necesitamos. Comentario capítulo 8. Después de mostrar que el sacerdocio celestial de Cristo es de un mejor orden, el escritor ahora muestra que este sacerdocio se realiza mediante un mejor pacto. Los sacerdotes levíticos ministraban de acuerdo al antiguo pacto que Dios hizo con Israel en el Sinaí. El mismo hecho de que Dios lo llama antiguo pacto a introducir un nuevo pacto demuestra que el sacerdocio levítico antiguo había sido puesto a un lado en la cruz para evitar que sus lectores retrocedieran a Aarón y al antiguo pacto. El escritor demuestra en el capítulo 8 la superioridad del nuevo pacto. ¿De qué forma es el nuevo pacto mejor que el antiguo? El sacerdote superior del nuevo pacto. Versículo 1. El versículo 1 es un resumen de los argumentos anteriores. Tenemos al sumo sacerdote, según se ha escrito, un sumo sacerdote que ya ha demostrado ser superior a Aarón. Cristo, pues, nuestro sumo sacerdote, se ha sentado, puesto que su obra de redención está determinada. Ningún sacerdote de la lista de Aarón se sentó jamás. Tampoco ningún sacerdote levítico se sentó jamás en un trono. Cristo es nuestro Rey, sacerdote en el cielo, y como es un mejor sumo sacerdote, es mediador de un mejor pacto. Es cierto que no ministraría un viejo pacto desde el cielo. Un nuevo sumo sacerdote exige un nuevo y mejor pacto, el lugar superior del nuevo pacto. Versículos 2 al 5. Puesto que Jesús vino de la tribu de Judá, no de Leví, no habría sido considerado para servir como sacerdote. Hallamos a Cristo en los atrios del templo mientras estaba en la tierra, pero nunca en el lugar santo o en el lugar santísimo. Pero esto solo prueba la superioridad del nuevo pacto. Se ministra desde el cielo y no desde la tierra. El escritor añade otro argumento: el original, el tabernáculo terrenal y el templo no eran sino copias del celestial. Moisés copió el tabernáculo del modo que Dios le reveló en el monte. Los judíos reverenciaban su templo, su mobiliario y sus ceremonias. Sin embargo, estas cosas eran simplemente sombras de la realidad en el cielo. Retroceder al antiguo pacto quería decir olvidarse de la realidad del cielo por las imitaciones terrenales. Cuanto mayor es tener un sumo sacerdote ministrando en un santuario celestial. Las promesas superiores del nuevo pacto. Versículos 6 al 13. Este pasaje contiene el argumento clave de este capítulo. Las promesas del nuevo pacto
son mucho mejores que las del antiguo pacto. Por consiguiente, el sacerdocio de Cristo, que se basa en mejores promesas, debe ser un mejor sacerdocio en sí mismo, y lo es. Primero lea Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. Luego note que estas mejores promesas son la promesa de la gracia, versículos 6 al 9. En los versículos 8 al 13, Dios afirma 6 veces que hará algo. Esto es gracia. El antiguo pacto era un yugo de esclavitud, exigiendo obediencia perfecta, pero el nuevo pacto hace énfasis en lo que Dios hará por su pueblo, no en lo que ellos deben hacer por él. Nótese que Dios no halló falta en el antiguo pacto, sino en la gente. La ley es espiritual, pero el ser humano es carnal, vendido al pecado, dice Romanos capítulo 7, versículo 14, y capítulo 8, versículo 3, dejan claro que la ley era débil por la carne. En otras palabras, el fracaso de Israel no se podía achacar a la debilidad alguna en el antiguo pacto, sino a la debilidad de la naturaleza humana. Es aquí entonces que la gracia interviene. Lo que la ley no podía hacer debido a la debilidad del hombre, Dios lo logró mediante la cruz de Cristo. La promesa de un cambio interno, versículo 10, le hace en Jeremías capítulo 31, versículo 31. La promesa del nuevo pacto, y nótese que involucra un cambio interno del corazón. Le hace en 2 Corintios capítulo 3 para tener una luz adicional sobre este maravilloso tema. El antiguo pacto lo escribió el dedo de Dios en tablas de piedra, pero el nuevo pacto lo escribe el Espíritu en el corazón humano. Una ley externa nunca puede cambiar a una persona. Una ley externa nunca puede cambiar a una persona, ni costumbres externas. Debe llegar a ser parte de la vida interna para que pueda cambiar la conducta. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 al 9. Esto es lo que significa versículo 8, capítulo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Esto lo logra, por supuesto, el Espíritu Santo, que nos capacita para obedecer la palabra de Dios. La promesa de bendición ilimitada, versículo 11, el día vendrá cuando no habrá necesidad del testimonio personal, porque todos conoceremos al Señor. El cumplimiento final de esta promesa, por supuesto, espera el establecimiento del reino. Todos me conocerán. Versículo 11 es un paralelo a la promesa del Antiguo Testamento que se repite. La tierra será llena del conocimiento de Jehová. Isaías capítulo 11, versículo 9, tanto para judíos como gentiles.